El título inicial era la propuesta de Hollande, pero no me gusta mucho porque tenemos dos Hollande en Francia, uno Hollande antes de las elecciones y otro después. No es lo mismo, es una transformación, una metamorfosis, es otro Hollande, el candidato no es el presidente no es más el candidato. Y propongo poner otro título: si los gitanos fuésemos un banco, ya estaríamos salvados desde hace mucho tiempo. Y voy a empezar con Hollande, el candidato, lo que dijo, lo que escribió, no dijo, sino escribió a un colectivo de médicos. Gitanos, roms, gens du voyage, fueron y son a menudo víctimas de discriminación y persecución. Durante mucho tiempo han sido olvidados por la historia y privados de todo reconocimiento oficial de los crímenes cometidos durante los años oscuros de Europa. Yo, presidente de la República, quiero comprometerme a trabajar para que el genocidio de los gitanos por los nazis sea reconocido en el marco europeo e internacional. Siempre he denunciado, yo, Hollande, y voy a seguir haciéndolo, el estigma peligroso lanzado por el candidato saliente, Nicolas Sarkozy, en agosto de 2010 contra las poblaciones romaní y seguido de expulsiones brutales en repetidas ocasiones, estigma siempre más fuerte contra una población específica, prohibición de trabajar y estudiar, reconducciones a la frontera por fuerza sin ningún éxito visible. Hollande. Es la política del gobierno de Nicolas Sarkozy quien es responsable de la incertidumbre intolerable en la que se hallan estas familias y que hace de un grupo de personas el chivo expiatorio ideal para justificar políticas cada vez más represivas. En cuanto a la situación de los gitanos en nuestro país, en Francia, hoy en día, mi preocupación es también suya. La situación de mujeres, niños, hombres que viven en campamentos insalubres no es aceptable. Yo, presidente de la República, ordenaré que, cuando un campamento insalubre sea desmantelado, alternativas deberán ser propuestas. No podemos seguir aceptando que las familias sean expulsadas de un lugar a las carreteras sin solución alternativa. Esto las lleva a instalarse en cualquier otra parte en condiciones que no son mejores. Yo, presidente de la República, ordenaré, mientras haya personas excluidas y discriminadas que viven en las condiciones inhumanas que aún conocemos en Francia, de ampliar las políticas públicas de acompañamiento hacia la inclusión en situaciones de derecho común en todos los marcos: social, educativo, de vivienda, de salud, laboral. Hollande. Esto incluye la sensibilización y la capacitación de los actores, incluyendo los electos locales, así como la mediación entre los individuos y las instituciones para cambiar las prácticas y representaciones. Leo el texto de Hollande. El derecho común debe aplicarse a todos. No debe existir ninguna política específica para cualquier clase de personas en absoluto y aún menos sobre cualquier base étnico-racial, real o imaginada, como la realizada por el saliente, Nicolas Sarkozy. Rumanos y búlgaros, cualquiera que sea su origen étnica, son ciudadanos europeos. Las medidas transitorias, la prohibición de trabajar, las medidas transitorias que todavía limitan sus derechos laborales serán examinadas en modo objetivo y de acuerdo con la resolución bla 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 del Parlamento bla 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 europeo bla bla bla. Y yo, presidente de la República, reafirmaré la necesidad de un enfoque coherente y coordinado entre la Unión Europea
responsable de la aplicación efectiva de sus propias recomendaciones, los países de origen que necesitan nuestra ayuda en lucha contra la discriminación, el gobierno, las administraciones locales y regionales y, por último, las asociaciones para conseguir una reabsorción real de las viviendas indignas y el acceso de todos a los derechos y servicios. Las varias asociaciones cuya experiencia y capacidad operativa se evidencia, deben participar plenamente en las discusiones y consultas dirigidas a la inclusión social de los inmigrantes romes. Por último, como ya he dicho, yo, presidente de la República, la Unión Europea, en conformidad con sus compromisos, debe hacer todo lo posible para que estas poblaciones no sean forzadas, como ahora, a abandonar su país de nacimiento, de origen, donde son marginados y perseguidos. Programas validados y controlados deben ser implementados para detener cualquier discriminación en contra de ellas en colaboración con todos los países miembros. Eso es contenido de la carta enviada por el candidato François Hollande el 27 de marzo en respuesta a otra carta enviada a ello por el colectivo asociativo de médicos que he mencionado. Pero, por desgracia, los acontecimientos de este verano han enseñado el contrario de las promesas del candidato. No es cosita rara en política. Pero habitualmente la negación de los compromisos no es tan patente. Se ponen formas más o menos desviadas, distintas, elegantes, para esconder lo embarazoso del viraje. En el ámbito romano, con gitanos no se necesitan tales precauciones, ya que se sabe, la mayoría de los electores, de todo modo, no van a reaccionar a acciones contra los gitanos. Pero merece tomar la historia de Hollande desde el principio del año y de su campaña electoral. El 11 de febrero, el candidato Hollande es entrevistado en el programa Domingo Plus de la cadena Canal Plus y el periodista le pregunta a quemarropa su opinión sobre el asunto de los gitanos migrantes. Después de una breve película donde vimos electos socialistas, el prefecto y unos residentes vecinos celebrar con champán la expulsión lograda de gitanos de un municipio. Hollande pone entonces cara avergonzada, pero contesta que se debe a nivel europeo renegociar las reglas relativas a los movimientos de esas personas que en ningún país son bienvenidas. El periodista insiste, preguntando si será bastante modificar las reglas, y Hollande añade que para los que deben permanecer en Francia se necesitan, citación, tales campos que sean en nuestra decisión. La frase es un poco oscura, pero es la suya, es la del candidato. Esta declaración, sin embargo, causó reacciones en el medio asociativo y nos hablamos con el señor Christian Castagna, consejero del Partido Socialista para los países balcánicos y los rom, diciéndole que tal actitud es muy grave, hablar de campos en nuestro siglo. Disculpó Christian Castagna a Hollande diciendo que no estaba preparado, lo que se ve en su manera de expresarse, pero de nuestro punto de vista eso es aún más grave, porque por no ser preparado, Hollande reveló el fondo de sus convicciones y no algún discurso oficial del partido. Y ellas convicciones suyas son ilegales según la Constitución francesa y la legislación europea. Véase la resolución del 30 de marzo del Parlamento Europeo, sin hablar de las críticas de la ONU, del Papa de Roma y de Fidel Castro. Son también absurdas porque los campos o barrios de inclusión
village d'inserción, como dicen, ya han resultado en Francia un fracaso absoluto, llevando solo un chanchullo político-empresarial para dar trabajo a gachos parados y enriquecer unas empresas de construcción y de vigilancia, sin mencionar que proporcionan una terrible visión del futuro que se prepara con seclusión, discriminación, campamentos, etc. El colectivo de médicos lo llamó con la carta inicial, y poco después, el 19 de febrero, en una conferencia romaní organizada por los ecologistas cerca de París, conferencia donde los socialistas eran invitados, entre ellos el señor Christian Castaña, el orador criticó la actitud de Hollande con su proyecto de campos gitanos, recordando que en 2002 Jospin, después de su pequeña frase que los gitanos no son una prioridad para Francia, atribuida a ello, perdió las elecciones presidenciales por falta de 100.000 voces, en un país donde hay más de 200.000 electores potenciales gitanos. Entonces que Hollande respondía a los médicos con la carta que he leído al principio de la ponencia, y donde podemos distinguir esencialmente dos promesas: que en cada caso de desalojo, por cualquier razón de seguridad o higiene, se organizará la reubicación de las familias en otro sitio más adecuado, y que se tendrá en cuenta la posibilidad del acceso al trabajo legal según las recomendaciones al nivel de Europa. El 6 de mayo fue elegido presidente de la República. Y aquí empieza otra historia. No esperamos mucho, hacia el 26 de julio, cuando ante el Comité Judicial del Senado, el nuevo Ministerio de Interior, Manuel Valls, un catalán, declaré que es forzado continuar el desmantelamiento de los campamentos romes. Eso con argumentos falsos, como se ve en el pasaje siguiente del diario de derecha Le Figaro. Dice: estamos enfrentando, por ejemplo, en Saint-Denis, una zona cerca de París, una situación de hostilidad abierta entre los vecinos de los barrios y la gente llamada Rom. Eso es algo que yo quiero tratar. Por supuesto, no es fácil, pero quiero hacerlo en toda serenidad. Si eso se convierte otra vez en debate en el público, como el tiempo de Sarkozy, como se hizo hace 2 años, nunca vamos a salir bien. Esto es una mentira. Nunca no observamos enfrentamiento en Saint-Denis, un departamento que conocemos muy bien. En otros lugares, como Marseille, sí, un poco y más tarde, pero no entonces y no en Saint-Denis. Fueron casos de xenofobia cerca de París, pero no en Saint-Denis en el norte, sino en el sur, en Villeneuve-le-Roi. Se ve el transparente puesto por el alcalde en Villeneuve-le-Roi, y no entre ciudadanos franceses y romes, sino en la llamada de una teniente de alcalde de derecha encargada de los asuntos sociales. Tengo aquí la petición, circuló una petición en la internet y también en papel. No he podido ponerla en forma de foto, pero la tengo aquí. Ella, desde 2 años, pone en todos los frentes peticiones en papel y en línea para evacuar los romes de su pueblo. El discurso es muy pérfido, o pervertido, podemos decir, porque pone una máscara de humanismo a su gitanofobia, diciendo, por ejemplo, que el establecimiento de 100 romes en el pueblo, en el municipio, desde una perspectiva humana, dice, no es una solución, ni para los habitantes ni para los rom. O que hay, dice también,
montones de basura ensuciando el suelo cerca de la carretera. Pero cuando miramos más cerca, vemos que la basura está bien cerrada en bolsas de basura y que es el ayuntamiento que rechaza colectarlas. Otra petición pide la construcción de un área de juegos para los niños en el sitio y al lugar del monstruoso campamento de gitanos. Mientras Didier González, el alcalde de Villeneuve, no ha encontrado la oportunidad desde 2001 hacia ahora, hacia el establecimiento de gitanos, no ha encontrado en 11 años la oportunidad de crear la famosa área de juegos hacia la llegada de los gitanos en junio 2010. Eso es el antiguo método municipal de sacar el derecho de adquisición prioritaria del ayuntamiento para plantear solo un proyecto, no la realidad, de estructura de uso público cuando una familia romaní, también de ciudadanía francesa, quiere comprarse un terreno o una casa. Otro aspecto de la perfidia del discurso en su manera de subrayar que es la señora, la teniente de alcalde, escribe: sería irresponsable y indecente utilizar tal situación con intenciones de politiqueo, y que es por razones ideológicas que el gobierno civil el año pasado ha decidido anular la expulsión de los romes de Villeneuve cuando ha solo estimado con razón que las familias no constituyan ningún peligro o daño y que por lo tanto no se justificada tal medida de desalojo y alejamiento. Para volver a Valls, algo interesante como manipulación de citaciones, el nuevo ministro dice que quiere tratar con serenidad, bla, 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 pero va a hacer el contrario. Para disimular el Valls, su gitanofobia, el ministro citó palabras de Michel Rocard, primer ministro socialista hace 20 años, y todavía muy respetado en Francia, diciendo: Francia no puede hospedar toda la miseria del mundo. Son las palabras de Michel Rocard, pero palabras truncadas. Valls hizo como todos los de derecha: cuando lo citan, cortan la situación. La situación entera es: Francia no puede hospedar toda la miseria del mundo, pero debe tomar fielmente su parte de ella. Que no podamos solos asumir toda la miseria mundial no nos dispensa de aliviarla por parte. Y al contrario, Valls dijo a propósito de los gitanos, eso también es importante: Francia no puede hospedar toda la miseria del mundo y de Europa. No podemos permitirnos de acoger todas estas poblaciones que son los malditos de la tierra y que son perseguidas en su país, que son discriminadas. En el verano pasado, la política de desalojo, por lo tanto, tomó más intensidad que en 2010. Se acompañó de una mucho más grande demonización de los gitanos en los medios de comunicación que en 2010 también. Si en 2010 los medios de comunicación hablaron con nosotros, con entrevistas, y publicaron nuestro punto de vista, ahora no. Ahora eligen de difundir la gitanofobia del Ministerio del Interior. Los medios de comunicación de derecha, porque esta política, conforme con los sueños de derecha, le gusta. Y los medios de izquierda, porque no quieren criticar o contestar a un ministro socialista. Por lo tanto, las acciones de deportaciones no encuentran ningún freno en los medios de comunicación. Hay excepciones a esta regla, pero muy pocas. Vale también analizar la hipocresía de propagandas subrepticia. Si publicamos la ponencia podremos ponerlos porque son documentos anexados.
Lo interesante como mecanismo es que después de estas operaciones de policía y de su apoyo mediático por la mayoría de los periodistas, empezaron movimientos populares, espontáneos, de gitanofobia activa, como a Marseille, norte, área muy calda, donde los vecinos exasperados, no sé exasperados de qué o de quién, no se le explica, tal vez exasperados de las sospechas de delincuencias de los romes, los vecinos exasperados sacan fuera, sin violencia, es verdad, familias establecidas aquí. La policía presente no interviene. El alcalde, Samia Ghali, Araba, también de izquierda, dice que entiende la exasperación de los vecinos. Era el 27 de septiembre pasado. Eso es la excusa americana hipócrita de NIMBY. NIMBY. No en el patio detrás de mi casa. Al principio era posición ecologista, no quiero polución detrás de mi casa, pero recuperada por racistas en el sentido de ahora no quiero polución racial, polución gitana detrás de mi casa. Debemos añadir al riesgo de ser considerado como racista que la población que rechazó a los romes era araba. Lo que hace decir a la derecha que hay comunitarismo en Francia, mientras que nosotros decimos sencillamente que las clases más desfavorizadas, como los migrantes, tienen más tendencias a la xenofobia, son más nacionalistas que la mayoría de los autóctonos. Poco después, lo mismo ocurrió en el norte, en el pueblo llamado Sisouin, cerca de Lille. Y los acontecimientos se desarrollan con tal rapidez que no sé lo que es la situación hoy en día en Francia. Esos son los hechos, pero mi reto no es de hablar de hechos que podéis encontrar en la prensa, sino intentar una pequeña análisis y contextualizar lo que pasa. El año pasado, ¿dónde está el 2? No, el 2 sí, aquí. El año pasado he explicado la constitución de la población de romes y viajantes con el esquema de la pantalla. Pero a través de toda la problemática, no voy a repetir, a través de toda la problemática observamos polémicas alrededor de la contradicción entre romes y viajantes. La situación sociohistórica objetiva se plantea, ahora la foto de... ¿Dónde está la foto? ¿Puede ser el productor? No. ¿Dónde está la foto? ¿Eso es? El otro esquema era la situación objetiva, la constitución de los grupos. Ahora debemos pasar a la situación subjetiva, cómo la gente percibe en Francia la realidad. Por una parte, aquí, la posición oficial o semioficial, ultra arcaica, ultra nacionalista de la Constitución, con negación del pluralismo cultural, de la glosodiversidad, y reconocimiento solo de una cultura en Francia, un idioma, una nación, una entidad, y dentro de esta Francia única, monolítica, la noción de viajantes, viajeros, gens du voyage. Y por otra parte, a la derecha aquí,
hay el reconocimiento de la entidad romaní como un segmento de la población de la República, un segmento de su riqueza cultural, lingüística, del patrimonio, lo que es completamente lícito al respecto de la Constitución. Es la interpretación correcta de la Constitución. Si no la interpretamos de manera nacionalista y falseada como a la izquierda. La primera posición, después hay la posición de los partidos. La primera posición, todos en la UNP, el partido de Sarkozy, y FN, el partido de Le Pen, todos son por parte de la posición nacionalista ultra arcaica. ¿Ve? Es también la mayoría de los socialistas, los dos. Hay un poco, muy pocos, que son de opinión opuesta. Y es por eso que Cristian Castañá, el consejero del Partido Socialista, tiene tantos problemas para introducir al partido la noción de romes como entidad. Aquí es la diferencia entre derecha e izquierda. Esa diferencia es cuestión de matices en el marco de la identidad, del reconocimiento de los rom y de cualquier otra minoría. La cuestión romaní no tiene correlación con la polaridad derecha-izquierda en partidos clásicos. Todos hablan de romes en contexto peyorativo. El PS, los socialistas como la derecha, hablan de miseria, de delincuencia, de violencia a las mujeres, violencia a los niños, falta de higiene y tutti quanti. Pero cuando se trata de patrimonio cultural o lingüístico, de contribución romaní a Francia o Europa, ya no se permite hablar de una comunidad por riesgo de caer en el pensamiento comunitario. ¿Cómo cambiar entonces la percepción de los rom entre los ambos si el nombre de rom puede aparecer solo en contexto policial o social? La distribución de los ecologistas entre los dos polos es más equilibrada. Es Europa Ecología, los verdes. A nivel asociativo, aquí es el nivel asociativo, la sociedad civil, observamos que las asociaciones de payos, aquí, las asociaciones de ayuda, de patrocinio, de paternalismo, a pobrecitos gitanos y viajeros, tiran principalmente hacia la primera actitud, mientras que los romes, fuera de los inevitables piquín de bulaque o marionetas, decimos culos vendidos, son más favorables en general, fuera de esos, al reconocimiento. El UFAT que el colectivo de asociaciones, una federación más importante, es más reconocido en Francia, además, como si no bastaba la confusión, el UFAT tiene los dos, y hay un nuevo conocimiento entre las dos posiciones. Y para añadir un poco a la confusión, hay payos aficionados de exotismo, asociaciones judeas dichas pro-rom y folcogitanos. Folcogitanos se ha traducido en francés bobo. Bobo es bourgeois bohème. Y son payos que juegan al gitano un año o dos, con pendientes de oreja y sombrero negro para los gachos y ropas pseudo-flamencas para las payas, así como unos antropólogos negacionistas que insisten para promover el nombre de tzigán. Aquí. Payos, deos, folk tzigán, bobo y unos académicos para promover el nombre de tzigán. Y ellos, interesante, afirman que la palabra rom fue inventada por Courtiade, pues que su primera atestación data de 1372. ¿Ves que no parezco mi edad? Y en la discusión aparecen también asociaciones de derechos humanos en órbita,
así como derechos humanos, como Ligue des Droits de l'Homme, MRAP, todo en órbita alrededor del asunto romano, que se enfadan contra nosotros cuando pedimos el derecho de permanecer en Francia para los rom de toda la Unión Europea, y subrayamos que la policía, y eso es verdad, la policía francesa, en el tiempo de Sarkozy como ahora de Hollande, la policía deporta los judulares, deportan solo a romes de Rumanía y Bulgaria y no a gaches de los mismos países. Mientras hay solo 10 o 12 mil romes de esos países en Francia y más de 100.000 gaches. Pero los judulares no los tocan. Nos atacamos al nivel de la discriminación entre romes y no romes, pero esas asociaciones contestan que no debemos diferenciar los dos. Si diferenciamos la actitud de la policía hacia los rom y hacia los gallos, somos nosotros los racistas. Quieren los derechos humanos, quieren el permiso de estancia para todos los sin papeles, cual que sea su origen. Eso no es nuestra posición. Porque no podemos comparar la situación de ciudadanos del tercer mundo, no sé de cuál país de América Latina o de África negra, que están todos afeccionados en su país por la miseria y que pueden encontrar un apoyo masivo de la población si intentan cambiar la política interna, hacer la revolución, por ejemplo. No podemos comparar esa situación con la situación de romes víctimas de un rechazo seculario e histórico y que nunca no van a encontrar ningún apoyo masivo si se rebelan contra el racismo patente o más deprisa, elegantemente escondido en su país de origen. Un problema es el nombre de personas que hablan para defender, a los romes, a menudo con buenas intenciones, no conocen nada de la historia y de la actualidad del pueblo rom, nada, aunque sean intelectuales. Pero, primera cosa, creen que lo saben todo. O la historia y la vida romaní no es su profesión y no se interesa. O no tienen acceso o tiempo para informarse. O, más a menudo, desatienden la dimensión científica del marco rom por subestimar nuestro patrimonio. Incluso no imaginan que puedan existir fuentes de información correcta. El paradoxo es que, en modo global, y más allá de lo que ocurre ahora en Francia, es la sociedad civil que más obstaculiza las aspiraciones del pueblo rom que el gobierno, incluso el gobierno de hoy. Es la sociedad civil que mantiene el mito de no reconocimiento de minorías por la República Francesa. Es la sociedad civil que apoya la posición nacionalista ultra arcaica. ¿Y quién son ellos? Por una parte, los nacionalistas, UMP y FN, y los negacionistas, los que tienen miedo de los nacionalistas, los que no tienen informes sobre la evolución política de Francia, y los que saben muy bien la situación, pero que sacan profito del statu quo ante. La sociedad civil romaní es muy débil, por falta de fundamento minimal, pero existe un poco, y el día antes de la fiesta nacional de Francia, una delegación de unos 30 roms de Ivry-sur-Seine, cerca de París, se fue a la presidencia, al Palau Presidencial de la República, para llevar a Hollande 1000 tarjetas postales de apoyo a su estancia en el municipio. Pero fueron rechazados y nadie no aceptó dialogar con ellos en la presidencia. Y porque no quiero monopolizar la palabra, voy a enseñar dos tablas
si puedo. Voy a intentar, no, eso no es eso. Es la mariposa, la famosa mariposa. Valencia, otra vez, detalles, fecha, tablero, así es. Y eso podemos enviar por internet. He puesto lo negativo y lo positivo en Francia. Por supuesto, hay mucho negativo, como las evicciones y expulsiones sin concertación o soluciones alternativas. Deportaciones a Rumanía, el proyecto de 7.000 deportaciones. La tolerancia de la policía a Marsella hacia los vecinos árabes. Manipulación de la gitanofobia por alcaldes de derecha e izquierda. Y más empedernidos, la confusión entre romes y viajeros, la negación de identidad y de patrimonio, los medios de comunicación muy serviles a la política del gobierno, la falta de educación de la mayoría en asuntos, en historia de los rom, la falta de reconocimiento del romano en las escuelas, la falta de diálogo con autoridades de países de origen. Eso es también hipocresía grande, que especialmente los de derechos humanos no quieren hablar, tratan el problema como específicamente francés y no quieren hablar, no quieren dialogar con las autoridades de Rumanía, de Bulgaria, que es la llave, es la clave. Lo positivo es el reconocimiento implícito del romaní. El periódico del Ministerio de la Cultura ha consagrado un número especial al idioma romaní en Francia. Langues cité. La ayuda a la exposición en la UNESCO. El romaní en cursos universitarios. Francia es el solo país donde hay un currículum entero de romano hacia el doctorado. Aliento a las familias, eso es algo nuevo que prueba el cambio de política. Aliento a las familias de hablar su idioma de origen en casa a los niños. Eso es en documentos del Ministerio de la Educación. Abrogación de la ley contra los que ayudan a sin papeles. Ley de Valls quiere abrogar esta ley. Abrogación también de las medidas transitorias, es un proyecto que obstaculizan el empleo de los rom en Francia. Hay positivo. En Rumanía he hecho un tablero parecido. Lo negativo es la instabilidad local por fenómenos de electoralismo muy conocidos también en Valenciana y en el marco laboral y social. El sabotaje de prestaciones y subsidios. Legalmente se sabota el derecho del acceso de los rom en Rumanía se piden documentos inútiles solo para arrasar a los gitanos que no puedan cobrar, que no puedan recibir los subsidios y prestaciones. La idea general que me dicen, cada día tengo un ejemplo en Rumanía cuando me voy a Rumanía, cada día hay algo de racismo que lo veo, no que oigo, o lo veo. Por ejemplo, muchos son los que me preguntan, ¿por qué vuestros niños no quieren estudiar? Y contesto, porque mi gato no come mantequilla. ¿Sabéis por qué mi gato no come mantequilla? Porque yo no doy mantequilla a mi gato. Además no tengo gato. Es una expresión. Y cuando los romes no tienen acceso normal a la escuela, no pueden estudiar, pero se convierte en no quieren estudiar. Es la misma cosa con el trabajo. El imagen falseado de parasitismo, pareza con A. Delincuencia,
el ingreso obstaculizado a centros comerciales. Una romní que quiere entrar con su vestido tradicional, como una paya puede, con su vestido tradicional, puede entrar en un centro comercial. Una romní no. Cuando lo veo, intervengo, digo que es mi prima. Y el tipo dice, disculpe, pero no estoy en todos los centros comerciales de toda Rumanía cada día. Sospechas a niños que juegan en parques. Hay romes, niños que juegan en parques, como niños, como todos los niños. Los guardias se aglomeran para ver lo que hacen. Se nos van a declarar una guerra, por ejemplo, en Irán o en Siria. Los alcaldes confunden dos palabras, eso es quizás falta de educación lexicográfica. Los alcaldes en general en Rumanía confunden la palabra rom y la palabra problema. Cuando pregunto a un alcalde cómo va con rom en un municipio, dice, no tengo problema. Yo no he preguntado de problemas, he preguntado de rom. Y debo hacer acto de pedagogía para explicar que un rom no es un problema y no todos los problemas son rom. La presión contra la ley, eso de alcaldes, hay una ley en Rumanía que permite a cada alumno aprender el romano en la escuela, perfeccionar su romano, porque lo hablan en casa. Pero hay alcaldes que van a intentar convencer a los padres de no pedir la inclusión del romano a la escuela, porque no sirve de nada, mejor el inglés. Esa es la presión contra la ley de uso del romano en la escuela. La corrupción de las ONG, eso es tema para una enciclopedia. La ignorancia del pasado, de la historia. El estigma, también es importante, el estigma de Untermenschen, de subpersona humana después de la esclavitud. La esclavitud en Muntenia y Moldova, que son dos principalidades principales de la Rumanía de hoy, duró 5 siglos de esclavitud. Y el no reconocimiento de fenómenos de racismo en la mayoría. Ningún rumano no reconoce que hay racismo. No, en Rumanía no. Es un poco como el nivel de Chernobyl, que no ha pasado la frontera al momento. Lo positivo es el compromiso del gobierno, que hace mucho. Al nivel central, el gobierno rumano ha hecho y hace ahora mucho. El apoyo de Băsescu desde 2 o 3 años. Băsescu ha apoyado a los romes al exterior, fue más comprometido que todos los gobiernos occidentales juntos. El reconocimiento de la minoría romaní oficial como otra minoría, húngara, búlgara, rusa y otras. La enseñanza del romaní. Hay 30.000 alumnos por año que tienen curso de romaní, de literatura romaní, de historia, de etnología y de música. En romaní o en rumano se quieren sobre el tema romaní. Es el solo país en el mundo. Y la promoción escolar de la identidad que he puesta como un patrimonio común a todo el país. Pariquerav, muchas gracias. Merci a todos.